Hemos entrado a nuestra tercera media hora. Tengo aquí, bueno, hemos entrado a nuestra tercera media hora. Vamos a hablar ahora sobre, pues, uno de los asuntos coyunturales de todo este año, ¿no? Que es el de la forma como los 23 magistrados, esos señores que el pueblo colombiano les paga más de 62 millones de pesos mensuales, ganan más que el presidente de la República. No han cumplido con su deber de elegir, de escoger de la terna enviada por el presidente de la República hace 6 meses o más de 6 meses, la nueva fiscal general de la nación. Hicieron una cuarta votación el pasado jueves y volvieron a burlarse de los colombianos. No escogieron fiscal general de la nación, a pesar de que existen 3 dignísimas candidatas en la terna presentada por el presidente de la República, Gustavo Petro: Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez. Ya cambió la votación, ya la que saca más votos, según dicen diferentes medios, es Luz Adriana Camargo. Le quitaron el respaldo por el periodismo canalla y basura que hay en nuestro país de las oligarquías a Amelia Pérez. Y en consecuencia, pues allí se dieron los resultados. Pero lo importante es que alguna de las 3 sea escogida, pero hasta ahora nada de nada. 0 y van 4. Buenos días, profesor Alberto Ramos Garviras, bienvenido a Periodismo Libre. Gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, Luis Alfonso, y gracias nuevamente por la invitación a tan importante programa Periodismo Libre. Sí, en nuestra tercera media hora la vamos a dedicar a este análisis jurídico, social, político, coyuntural de lo que está pasando con la escogencia de la fiscal y también lo que está ocurriendo en materia de lawfare, de guerra jurídica, que se ha acentuado en los últimos días con decisiones del Consejo de Estado. Bueno, doctor Alberto Ramos, constitucionalista, colaborador habitual en el análisis aquí en Periodismo Libre. Parece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no le tienen miedo al prevaricato. Ellos se sienten omnímodos, todopoderosos. Pues es algo paradójico, digamos, y exótico, porque es la Corte Suprema de Justicia donde hay una sala penal. La elección para fiscales en sala plena, pero la sala penal siempre ha sido importante en la historia de Colombia y hay penalistas. Y que los penalistas no le tengan miedo a cometer delitos es muy preocupante para una nación donde hay que llevar a cabo la corrección de la ciudadanía y hay que dar buen ejemplo. Y por lo tanto, si dan mal ejemplo, pues están reproduciendo los delitos desde la base de la sociedad, que ve que ese ejemplo lo van a reproducir y que no pasa nada. Es decir, quisiera empezar diciendo, ya que usted habla de delitos, que si bien es cierto que el capítulo del cartel de la toga no se ha cerrado, ¿sí? Capítulo que empezó hace 5 o 6 años, no se ha cerrado, donde los magistrados delinquieron, comenzando por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que era Leonidas Bustos, por magistrados como Francisco Ricaute, que era de la Sala Laboral, Gustavo Malo y otros, ¿sí? Al menos eran 4, delinquieron engavetando los procesos. Esa fue la forma de delinquir. Engavetar es dormir, es no mover, es inactivar. Y al mismo tiempo tenían un comisionista que cobraba porque las sentencias que fuesen a salir con el tiempo fueran favorables. Los mismos magistrados vendiendo, ¿sí?, las sentencias de la cúspide de la rama judicial, y ahora
no les ha servido de escarnio, no les ha servido de lección ni de corrección a ellos mismos, que sus antecesores no muy lejanos, de hace 4 o 5 años, cometieron esta clase de delitos. Ahora, cometen unos delitos que ya la denuncia está circulando. Yo la firmé ayer, por ejemplo. Mucha gente en Colombia está firmando por los 3 delitos que están cometiendo. Prevaricato por omisión es el primero. Prevaricato por omisión, correcto, artículo 414 del Código Penal. El tráfico de influencias, artículo 411, y el abuso de autoridad. Entonces, el prevaricato está clarísimo porque es rehusar, es omitir, es retardar, es impedir, es obstaculizar una función que le corresponde. Por eso es prevaricato por omisión, porque deberían de hacerlo y no lo hacen. No es activa, es pasiva, pero va encaminada a una conducta que les beneficia a ellos. Entonces, cometen los delitos, se les declaran los impedimentos con una tutela, se les identifica, no se declaran impedidos voluntariamente, se les identifica y asisten como si no hubiera pasado nada y continúan persistiendo en los delitos. O sea, ¿qué ejemplo es este para Colombia? El más negativo, nefasto e impresionantemente absurdo para la justicia. Al lado de este prevaricato por omisión, pues entonces están otros 2 presuntos delitos en los que estaría incurriendo la Corte Suprema. Usted menciona el de tráfico de influencias. Sí, porque el tráfico de influencias es donde hay conflicto de intereses y el impedimento se evidenció y no lo manifestaron. O sea, tráfico de influencia consiste en vender el voto o entregar el voto o inclinarse por el voto de quien les vaya a dar un privilegio. En este caso, cargos. Ya hay 7 que tienen cargos familiares en cargos de la Fiscalía. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. ¿Sí? Y otros que está probado que familiares están en la Fiscalía, por eso retardan el nombramiento, para seguramente hacerlo cuando ya la vicefiscal les avise. ¿Qué les va a avisar? Pues el entorpecimiento que debe estar realizando adentro. ¿Sí? Debe ser una misión de entorpecimiento que le dejaría seguramente el señor Barbosa de obstruir, de obstaculizar, de desaparecer asuntos. Y el abuso de poder, que sería el tercero que usted ya analizó. ¿Qué puede ocurrir, profesor Alberto Ramos, si el próximo martes, día para el cual han convocado a una quinta sesión, para ver si se acomiden a escoger fiscal? ¿Qué pasaría y qué acciones jurídicas puede emprender el pueblo colombiano, además de la denuncia que está circulando ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, que está circulando? ¿Cómo decimos? ¿Qué otras acciones se podrían emprender? Bueno, son 3 delitos y el competente, lamentablemente, es una comisión de la Cámara de Representantes. Porque ellos son aforados. Y estos son inoperantes porque son conniventes. No ahora, sino históricamente son conniventes con el mismo establecimiento o con quienes son sus afines. De tal manera que quedaría lo disciplinario, ¿sí? Porque también es una falta disciplinaria no cumplir las funciones que la Constitución les impone. Quedaría lo disciplinario y el desprestigio, que es la sanción social. Es decir, por eso coloqué para empezar lo del cartel de la toga. Es que no sirvió de que condenaran a estos que sí fueron ya condenados tardíamente, pero fueron condenados. La sanción social es que la corte quedó desprestigiada, cuando fue una corte magnífica en la época de Reyes Echandía y otras poscortes. Y antes de Reyes Echandía, es una corte
La de Reyes estandía de lujo, ¿sí? Pero también hubo cortes muy importantes en Colombia. Desde su origen ha sido importante la Corte Suprema de Justicia y desprestigiar a la Corte. Entonces, la sanción social es la del rechazo de la sociedad. Se ve en las encuestas. La demoscopia es muy clara, ¿sí? Cómo rechazan esa institución, ¿sí? Y creo que esto, pues el desprestigio les debe de servir de ejemplo para no repetir, pero es que lo están repitiendo. Eso es lo grave. Lo único que me gustó de la elección de la cuarta sesión, ¿no? Que el magistrado Chaverra tiene un viaje para Brasil, quién sabe qué importante conferencia va a escuchar, o dónde va a participar y qué va a aprender, es que ante su viaje aceleraron la sesión quinta, o sea, por quinta vez, el 12 de marzo. Es lo único que deja como un atisbo de que parece que ahora sí van a elegir, porque si no lo habrían dejado con la excusa de que él viaja y luego vendrán las vacancias de los que se retiran por edad cumplida, pero entonces parece que sí van a elegir porque lamentablemente ya ha pasado mucho tiempo, son casi 5 meses, y el 23 de noviembre se empezó el procedimiento de selección. Por lo tanto, todo el tiempo que han perdido y en la encargatura de la señora Mancera, todo esto ha servido para quién sabe qué destrozos hayan hecho, como los españoles en el caso Bárcenas y la Caja B, donde los jueces, ¿sí?, se demoraron en investigar. Todavía no cambian a esos jueces que son como inamovibles porque se volvieron como un partido político en España, del Partido Popular. Esos son, y aquí es un brazo político multipartidista, son de 4 o 5 partidos los magistrados, comportándose como un brazo político multipartidista de la derecha. Entonces, ¿qué hicieron en España? Destrozar a martillazos los discos duros, por ejemplo. Qué horror. Destruir las pruebas, destruir la evidencia documental. O sea, destruir las pruebas, correcto. Y hemos estado en presencia también, ojalá el próximo martes pues haya por fin luz al final del camino y cualquiera de las tres juristas que han sido delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, que tienen una amplia experiencia y sobre todo de compromiso de juridicidad en la defensa de los derechos humanos, en la lucha jurídica contra el paramilitarismo, contra la delincuencia. En el caso de Luz Ariana Camargo, pues fue una colaboradora muy importante del actual ministro de Defensa, Iván Velázquez, cuando fue comisionado internacional en la búsqueda de soluciones a la corrupción que devastaba a Guatemala, y ella lo estuvo acompañando allá, acabando con esa corrupción en Guatemala. Fue una asistente del actual ministro en esa delegación internacional que tuvo Iván Velázquez. Cualquiera de las tres que sea escogida será bienvenida, pero ahí también, y ojalá el próximo martes haya humo blanco, pero hay otros elementos, otros indicios de la lawfare, de la guerra jurídica que desarrolla el establecimiento contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se ha conocido, por ejemplo, en las últimas horas que ya un mandadero de la extrema derecha de este país, un señor que es concejal de Bogotá, ha presentado la primera queja en la Procuraduría contra Gustavo Bolívar. No se acaba de posesionar y ya están tratando de que la Procuraduría lo sancione. Imagínese usted, eso es el uso de las instituciones de control, de los establecimientos de control y de las instituciones jurídicas al servicio de los propósitos de las élites oligárquicas para no dejar gobernar al presidente Gustavo Petro. Eso está clarísimo. Pero además de eso, se conoció que el Consejo de Estado profirió un fallo negándole a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, ser
la segunda vicepresidenta del Senado, al cargo al que había sido elegida, utilizando diferentes artimañas. Ya le habían quitado la curul a Alexander López, ya le habían quitado la curul a otros congresistas del Pacto Histórico, a César Pachón de Boyacá, al mismo presidente que fue presidente del Congreso del Valle del Cauca, Roy Barreras Montealegre, también a una representante del Pacto Histórico en Antioquia. Es decir, hay una ofensiva, hay una verdadera persecución. Ahorita están viendo a ver dónde pueden poner los focos de las supuestas investigaciones de los llamados organismos de control, que no controlan sino al Pacto Histórico y al gobierno, porque antes no lo hacían. Recordemos cómo exoneraron a Budinén, ¿no? La exoneraron, la Procuraduría, la de los 70,000 millones de pesos de los centros poblados, y cómo exoneraron una cantidad de personajes que tenían que ser sancionados. Pues ahora están con los ojos puestos con los focos puestos para sancionar. Y el Consejo de Estado para revocar medidas adoptadas tanto en el legislativo como en el poder ejecutivo. Y de igual manera, pues la Corte Constitucional, ya lo comentamos en otra entrevista, dio al traste con la declaratoria de emergencia social y económica para La Guajira y con los decretos legislativos, y se tiró todo ese proceso tan importante. Y ya el Consejo de Estado también había intervenido revocando un decreto del gobierno de intervención de la CREC para generar cambios en las tarifas de energía. De modo que son múltiples los ejemplos. Aquí tenemos dos para que los comentemos. Profesora Alberto Ramos, dice María José Pizarro: no conozco el fallo del Consejo de Estado que presuntamente anula mi elección como vicepresidenta del Senado. Según lo publicado en los medios, esto se da por hacer parte de la coalición Pacto Histórico, no del partido Maíz. El argumento, dice ella, exactamente contrario que se usó para anular la elección de senadores del pacto por supuestamente haber apoyado a personas de otros partidos al interior de la coalición Pacto Histórico. Es decir, argumentan que para efectos de la doble militancia somos coalición, para la doble militancia coalición, pero para anular mi elección en la mesa directiva somos un solo partido. Es decir, son fallos contraevidentes que de acuerdo con estas análisis, estas denuncias, pues son acomodaticios, son acomodados. Y veamos también el trino que puso Alirio Uribe en relación con estos casos. Alirio Uribe dice, quien también es el representante a la Cámara por el Pacto Histórico: el Consejo de Estado nos tumbó el presidente del Congreso, Roy Barreras, varios congresistas, el último Alexander López, y ahora anuló la elección de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado de la República. Siento un tufo de persecución al Pacto Histórico, dice Alirio Uribe. ¿Cuál es su análisis, profesor Alberto Ramos? A ver, pues en términos generales, para no entrar en detalles del caso de María José y el caso de Bolívar, que apenas está empezando con este correveidile que ayer llevó un borrador de denuncia o un comienzo de acción penal. Esto se trata de lawfare, ¿sí? Que es en muchos países una técnica de utilizar la rama judicial, de utilizar a los jueces y utilizar a los organismos de control para desestabilizar un gobierno, asfixiarlo, incomodarlo, trancarlo e impedirlo que funcione, y hacerlo ocupar en la defensa y desmontarle sus piezas, que son, digamos, las personas elegidas por el partido político que llegó al poder, etcétera, etcétera. Una forma de ataque desde la misma estructura del Estado por organismos que pertenecen, digamos, a la rama de la justicia, o órganos de control que están por fuera de la rama judicial, pero que ejercen vigilancia para ir minando, socavando las fuerzas y los adeptos y los seguidores y los funcionarios que ese Estado ha podido establecer. Entonces, digamos que esto de la fiscalía es también un lawfare
orquestado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para no salirnos del tema, ¿sí?, que es el de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, yo quisiera analizar otros aspectos. Por ejemplo, digamos que la ley 938 del 2004, que es el estatuto orgánico de la Fiscalía, prevé en el artículo 12, ¿sí?, cuáles son las faltas absolutas del fiscal. O sea, ¿cuándo debe la vicefiscal reemplazar al fiscal? En faltas absolutas. Resulta que ese artículo no prevé como falta absoluta, la terminación del periodo, porque es terminación. Sencillamente, si termina, eligen otro. Falta absoluta es la enfermedad grave, la incapacidad. Va cambiando el... digamos, faltas absolutas están allí taxativamente determinadas, no en la terminación del periodo. Y esta es otra normalidad admitida. ¿Cómo admiten que la señora vicefiscal reemplace al fiscal, ¿sí?, si ella no tiene en la nominación de la ley orgánica por qué reemplazarlo? Porque él ya terminó el periodo, ya lo podía reemplazar si él no hubiese terminado el periodo, cuantas veces fuera necesario, pero no en estas circunstancias. Ahí hay otra normalidad. Esto, admitir que ella esté en la fiscalía es parte del lawfare. Es una táctica porque era la de confianza del señor Barbosa. Ahora, la Mesa de Justicia y Paz del Valle del Cauca, donde hay muchos miembros de la Fiscalía, ha presentado una solicitud a la Corte. La presentó el doctor Freddy Restrepo. Y se trata de una excepción de inconstitucionalidad que la deben ventilar, que no la ventilaron en esta sesión por cuarta vez, que ante la citación a la quinta vez deben ventilarla. ¿En qué consiste la excepción de inconstitucionalidad? Que no apliquen el reglamento por encima de la ley estatutaria, porque la ley estatutaria es de mayor jerarquía, ¿sí? La ley estatutaria prevé que la votación es de mayoría absoluta, o sea, mitad más uno. Y el reglamento, esa ley estatutaria es de 1996, ¿sí? Y en el artículo 54 dice que la votación, y así eligen a los mismos magistrados, con mitad más uno. Y así votan los fallos judiciales. Y así votan todos los fallos judiciales. Entonces... en todas las salas de la Corte. En todas las salas de la Corte, correcto. Entonces, el reglamento interno que están aplicando es del año 2002. Es el acuerdo 006. Es inconstitucional. Que colocó las 2/3 partes como votación. Resulta que eso es lo que están aplicando. Pero una sentencia del año 1996, el mismo año donde salió la ley estatutaria, ¿sí?, que tenía consagrada las 2/3 partes, una sentencia que es la S037 de 1996, la sentencia 037 del 96, declaró inexequible, o sea, inaplicable esa votación de las 2/3 partes, digo, que tenía que ser la mitad más uno, o sea, que la ley estatutaria la volvió a encauzar como se había concebido. Pero como habían incluido las 2/3 partes, la misma Corte Constitucional dijo que no y declaró inexequible. Y años después, en el 2002, o sea, 6 años después, un reglamento no solamente se va contra la ley estatutaria, sino contra un precedente judicial de la Corte Constitucional que dice que no es procedente. ¿Por qué? Porque la función de elegir fiscal es administrativa y no judicial. O sea, no están dictando una sentencia, es administrativo. Y lo administrativo debe tener menos solemnidad
y la misma votación que tiene el rango de la ley estatutaria. Y también han dejado prosperar esto. Es decir, que esa votación que están anunciando y esas, digamos, parafernalias que nos han presentado por 5 veces, quiere decir que han perdido 5 días, o sea, una semana entera deliberando sobre 3 hojas de vida que conocen, votando en blanco y jugando al blanco, se volvieron blanquistas. Eso no es así, porque la función es elegir. Y si tiene todos los requisitos, pues elijan una de ellas, no en blanco, porque ninguna fue tachada. La tachada, que era una candidata anterior, no está participando y la reemplazaron. Exactamente, fue reemplazada. Entonces, miren otra parte del lawfare, es decir, poco a poco, ¿sí?, se van valiendo de aspectos procedimentales para facilitar los intereses de quién sea el jefe de la orquesta que le dice a los magistrados voten en blanco, o que dicen dejen de avanzar a la vicefiscal como fiscal. Ese es el número, esa votación en ese porcentaje es la correcta. O sea, van haciendo lo que les indican. Bueno, ahora, perdón, antes de que continúe, allí hay una violación de la famosa pirámide de Kelsen y de la jerarquía de las normas legales, ¿no? Primero la norma internacional, la norma constitucional, luego las leyes que desarrollan la constitución política y los pactos internacionales, luego los decretos, luego las resoluciones, ¿no? Fíjense en qué punto está una resolución en relación con decretos, con leyes, con constitución, con pactos internacionales. Esa es la famosa pirámide de Kelsen y la famosa jerarquía, que son preceptos elementales del ABC del derecho, ¿no, doctor Alberto? Correcto. Usted ha dicho pues lo más importante, que es la pirámide kelseniana, es la jerarquía normativa. Primero está la Constitución y debajo están las normas infraconstitucionales, por ejemplo, las leyes, los acuerdos, los reglamentos, ¿sí?, los decretos. Todo esto está por debajo de la Constitución. Resulta que dentro de las mismas leyes también hay otra jerarquía, que es la jerarquía de leyes de mayor valor, como la ley orgánica y las leyes estatutarias, que tienen mayor valor que las leyes ordinarias o reglamentarias, etcétera, etcétera. Y esta es una ley estatutaria, es de mayor valor y han jugado... Mayor jerarquía todavía, claro. De mayor jerarquía. Entonces se viola esa pirámide. Pero en esa demanda que está circulando, en esa denuncia penal que está circulando para radicarla ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, hay un argumento muy importante que tiene que ver con el neoconstitucionalismo y está conectado con lo que usted acaba de decir, ¿sí? Ahora, ¿qué es el neoconstitucionalismo? ¿No? Países que tienen estados de derecho, pero cortes constitucionales de vigilancia de la supremacía constitucional, o sea, donde todo está bajo el ropaje de la Constitución, como usted lo dijo. El neoconstitucionalismo hace que sea más importante, ¿sí?, esa escala de valores y que se respeten los derechos humanos. Hay un neoconstitucionalismo teórico que se basa en lo axiológico, ¿sí?, que tiene que ver con los valores y principios que emanan de la Constitución. Entonces, los valores y los principios están violando los principios. Por ejemplo, no solamente los principios generales del artículo que están entre el artículo 1 y el artículo 10, sino los principios de la función administrativa, principios del artículo 209 de la Constitución, donde la función administrativa debe prestarse con celeridad, con moralidad, con transparencia, ¿sí? Y todo esto lo están violando porque están retardando, la moral está siendo, digamos, pisoteada y no hay transparencia porque votan en secreto.
que ese es otro adefesio del reglamento de la Corte. Está muy bien para efectos de decisiones judiciales, porque hay que, digamos, proteger al magistrado en casos donde va a haber un condenado de muchos años, 10, 20, 30 años de cárcel. Entonces, hay un voto secreto, ¿sí?, sobre cómo se ejercen las decisiones. Pero en la función administrativa, ¿qué daño van a causar a estas tres señoras que se sepa quién votó por ellas si no va a haber ninguna retaliación ni venganza? Y como es una función administrativa, el voto no debe ser secreto, sino que viola el principio de transparencia del artículo 209 de la Constitución. Ese secretismo, encriptar la votación. No es que no podemos decirlo. Eso es cuando se ampara en la función judicial, que es la autonomía de la rama, porque si no tuvieran autonomía, pues lógicamente que estarían expuestos. A tal punto que hubo una época en Colombia, recordemos, que la fiscalía tuvo jueces sin rostro. Sí, claro, la época del narcoterrorismo. Del narcoterrorismo, no sabía quién era el juez, era para protegerlo. Pero aquí ni no es el caso. Van a estar sin rostro y votando en secreto. ¿Qué es eso? Y tampoco es el caso, profesor, que se argumenta en el sentido de que como las elecciones para cargos públicos, de elecciones populares, de presidente, de gobernador, de alcalde, concejales, diputados, son secretas, entonces acá también no, porque aquí es una escogencia, es una función que hace parte de una función administrativa. No se puede confundir peras con olmos. Dice el capítulo 5 de la función administrativa, artículo 209 de la Carta Política. Correcto. Dice, leámoslo. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, es decir, oportunidad en el desarrollo de la acción de la función pública, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas, en este caso la Corte Suprema, cumple una función administrativa, deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley. Entonces, deben aplicarse los principios de igualdad, moralidad, eficacia, que no la ha habido en este caso, economía, que no la ha habido, celeridad, que no la ha habido, imparcialidad, que tampoco la ha habido, y publicidad, que tampoco la hay. Dice, se violan todos los principios del 209 de la Carta Política Colombiana. ¿Cómo le parece? Todos los principios, porque ellos cuando van a votar están en ejercicio de función administrativa, no función judicial. Entonces se les aplica el 209. Ahora, volvamos al neoconstitucionalismo, ¿sí?, que dijimos en materia teórica tiene que ver con lo axiológico, es decir, respetar los valores y principios que la Constitución contempla. Y si uno le lee los principios generales y estos principios que usted acaba de mencionar, pues los están violando. Y por lo tanto, los valores mismos, o sea, están yéndose contra el neoconstitucionalismo, que es la corriente moderna. Ahora, el constitucionalismo ideológico, ¿sí?, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y que funcionen los derechos humanos desde las tres ramas del poder, no solamente desde la rama judicial, que los haga valer, sino desde la rama legislativa y de la rama ejecutiva. Es la funcionalidad del aparato administrativo que gira en el neoconstitucionalismo sobre el respeto a los derechos humanos, porque ¿quiénes gozan de ellos? La nación, o sea, las personas. Lo otro son instituciones, lo otro es territorio, lo otro es mar, lo otro es espacio aéreo. No, las personas son la nación. Y sin derechos humanos, pues no funciona la democracia. Por eso el neoconstitucionalismo es, en este sentido, importante en la corriente moderna. Y finalmente, un neoconstitucionalismo metodológico que mencionan en esta denuncia. O sea, que los principios constitucionales y los derechos humanos sean parte del derecho y la moral. Si bien es cierto que la moral se deslindó del derecho hace mucho tiempo, no se puede desligar que exista la moralidad, por eso se habla de la moralidad pública, ¿sí? O sea, la moral es un asunto religioso,
pero también hay una moralidad pública, una moralidad administrativa, que es el ejercicio transparente de la función pública y tiene que ir acompasado con los derechos humanos. Eso es también parte de la estructura del neoconstitucionalismo y lo están violando. Y un objetivo supremo que es posibilitar los espacios adecuados para que la Fiscalía empiece a cumplir su función de lucha real y efectiva contra la corrupción, porque como lo denunció la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, hay una impunidad del 94% en los casos sometidos a estudio de esta entidad. Pues no sé que si se nos queda algo en el tintero de este análisis jurídico tan interesante y que esperamos sea de mucha utilidad para esclarecer aún más en nuestra audiencia lo que está ocurriendo en relación con este controvertido fallo que tiene en ascuas al país y que se refiere a que la Corte Suprema de Justicia, 23 magistrados, muy cómodos ellos, le siguen incumpliendo al país. Pues finalmente diría que como profesor de Derecho Internacional, esta cátedra pues la impartí en la Universidad Santiago de Cali y en la Universidad Libre, más o menos 10 años. ¿Sí? Yo siempre a los alumnos les he dicho, ¿no?, que si Colombia pertenece al sistema internacional de derecho, o sea, por medio de los tratados, y en este caso, digamos, los tratados sobre derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los organismos multilaterales de los que hacemos parte, ¿cómo es posible, Luis Alfonso, que sin salirnos del tema, cuando la OEA se pronunció hace pocos días para que, haciendo un llamado, que se llevara a cabo con celeridad y con prontitud el nombramiento de una fiscal, dijeron que era entrometimiento, que eso era violación a la soberanía, dijeron los voceros de la derecha? ¿Cómo es posible que desconozcan que Colombia desde 1948 pertenece a la OEA, sin hablar de la ONU, que pertenecemos desde 1945? Desde el 48 pertenecemos a la OEA y que la OEA, sus estatutos contemplan el respeto de la democracia, pero la Carta Democrática, que es del año 2000, ¿sí?, renovó los estatutos para que no vaya a alterarse la democracia. Sin vida democrática, pues se alteran los derechos humanos, se altera la vida interna, se viola el derecho, no funciona la sociedad. Entonces, que lo esté diciendo un organismo al que hacemos parte y que digan que es entrometido, es solamente una forma de descalificar, ¿sí?, el valor que tiene un organismo internacional para que en Colombia, en la supervisión que haga, que tampoco es que lo hagan muy bien, la OEA, pero en lo que puedan actuar, que estén vigilando y que estén atentos para que la justicia interna funcione. Tanto así que en el orden internacional, cuando se comete un delito, ya hablando de la Corte Penal Internacional, que son delitos extremos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de crímenes de agresión y de genocidios, ¿sí?, no se meten ellos hasta que el Estado no los llame para que actúen, porque hay un colapso. Solo de las cuando hay inoperancia del Estado ingresan ellos. Cuando hay inoperancia. Entonces, hagamos el símil. Si esto no se trata de un delito de lesa humanidad, pero se trata de que la Organización de Estados Americanos está observando que no está funcionando la institucionalidad porque no están reemplazando a tiempo a alguien, y que es un país donde existen muchos delitos y que se necesitan investigaciones prontas, y digan que son entrometidos cuando ellos están observando que aquí la democracia está flaqueando. Así es, profesor. Eso es lo que está ocurriendo en relación con esta inoperancia, esta falta de decisión premeditada, consideramos, de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en relación con la escogencia de fiscal. Y se está afectando seriamente la posibilidad de que se abra un camino definitivamente en la lucha contra la corrupción, que es una de las tareas más apremiantes del momento en nuestro país. Muchas gracias, profesor Alberto Ramos, por
por acompañarnos en Periodismo Libre y brindarnos este análisis sobre este tópico tan trascendente para el país. No, le reitero, pues mucha gratitud con la invitación y permitirme explicar mis puntos de vista que le pueden servir a otros para esclarecer estos nubarrones que unos magistrados acomodaticios han sembrado en estas semanas. Y recordemos que desconocer la vigencia de pactos, de normas internacionales, pues es desconocer también nuestra propia juridicidad, porque muchos de ellos hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Muchas gracias, profesor. Lo tendremos en una nueva oportunidad en Periodismo Libre. Bueno, hasta luego y mucho gusto.